Bienvenidos a Mundo al Día, el espacio donde le contamos las noticias más importantes a nivel mundial. Iniciamos esta edición con un policía de Nueva York quien abate a un hombre armado con machete en el Grand Central. Iniciamos en la ciudad de Nueva York, donde un violento incidente volvió a encender las alarmas sobre la seguridad en el transporte público, especialmente en una de las zonas más transitadas de Manhattan. Un hombre armado con un machete sembró el pánico en la estación de Grand Central al atacar de manera directa a varios pasajeros en uno de los andenes del metro en plena hora de alto flujo. Testigos describen escenas de caos y desesperación con personas corriendo para resguardarse mientras el agresor avanzaba de forma violenta. El saldo fue al menos 3 personas heridas con arma blanca, quienes fueron atendidas de emergencia y trasladadas a hospitales cercanos. Afortunadamente, las autoridades confirmaron que sus vidas no corren peligro. La respuesta policial fue inmediata. Agentes del Departamento de Policía de Nueva York llegaron al lugar en cuestión de minutos e intentaron controlar la situación sin el uso de fuerza letal, dando múltiples órdenes al agresor para que soltara el arma. Sin embargo, el individuo ignoró completamente las instrucciones y, según el informe policial, se abalanzó contra los oficiales con el machete en mano. Ante esta amenaza directa y para evitar una tragedia mayor, los agentes abrieron fuego, impactándolo de manera letal. El alcalde Zohran Mamdani informó que como parte de los protocolos de transparencia se harán públicas las imágenes captadas por las cámaras corporales de los agentes involucrados. Hasta el momento, las autoridades han indicado que no existen evidencias que apunten a un acto de terrorismo, aunque la investigación sigue en curso para esclarecer las motivaciones del atacante. Y mientras Nueva York intenta asimilar este nuevo episodio de violencia, otra situación comienza a generar tensión, pero ahora desde el ámbito económico y social, afectando directamente a miles de trabajadores en la ciudad. Bodegueros arremeten contra el alcalde por supermercado público. Seguimos en la ciudad de Nueva York, pero cambiamos completamente de escenario, porque ahora la polémica no está en las calles, sino en las decisiones del gobierno local. El alcalde Zohran Mamdani anunció la creación del primer supermercado público de la ciudad, que estaría ubicado en la Marqueta, en el corazón de Harlem, como parte de su estrategia para enfrentar el alto costo de los alimentos. Según la respuesta, este tipo de establecimiento buscaría ofrecer productos frescos y esenciales a precios más asequibles, especialmente en comunidades de bajos ingresos. Sin embargo, la reacción no se hizo esperar. Dueños de bodegas y pequeños negocios levantaron su voz de inmediato, calificando la medida como una competencia desleal. Alegan que el gobierno estaría utilizando fondos públicos para crear un modelo que compite directamente con quienes llevan años sosteniendo la economía local. Francisco Marte, representante del sector, fue claro al señalar que los bodegueros operan bajo una presión constante: altos alquileres, impuestos, salarios, proveedores y costos operativos que no se pueden evadir. A diferencia de eso, un supermercado administrado por la ciudad no enfrentaría las mismas condiciones, lo que permitiría para algunos ofrecer precios más bajos de forma artificial. Pero más allá de los números, el reclamo también es humano. Para muchas familias, las bodegas no solo son un negocio, son su historia, su sustento y su estabilidad económica, especialmente dentro de las comunidades inmigrantes. Ahora salimos del plano local porque a nivel internacional la situación es mucho más delicada. Inteligencia de Estados Unidos alerta sobre posible envío de armas de China a Irán. Y es que cuando miramos hacia el panorama global, la preocupación aumenta. Agencias de inteligencia de los Estados Unidos han revelado que China estaría preparándose para enviar sistemas de defensa aérea a Irán en las próximas semanas. Se trataría de misiles portátiles conocidos como Manpads, un tipo de armamento altamente sensible capaz de derribar aeronaves que vuelan a baja altitud, lo que representa una amenaza significativa en escenarios militares. Y es que este posible movimiento ocurre en un momento particularmente delicado, justo después de que un frágil alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, lo que genera sospechas de que Teherán podría estar aprovechando esta pausa para reforzar su capacidad defensiva. Expertos en seguridad internacional advierten que este tipo de asistencia, aunque sea considerada defensiva, puede alterar el equilibrio de la región y aumentar el riesgo de una nueva escalada del conflicto.
Por su parte, el gobierno chino ha negado categóricamente estas acusaciones, asegurando que no ha suministrado armas a ninguna de las partes involucradas. Sin embargo, fuentes cercanas a los informes indican que los envíos podrían realizarse a través de terceros países, una estrategia que permitiría ocultar su origen y evitar responsabilidades directas. Y es que este escenario también refleja una realidad más amplia. Las grandes potencias no siempre participan de forma directa en los conflictos, pero sí influyen estratégicamente desde la sombra. Y como era de esperarse, la reacción de Estados Unidos no se hizo esperar. Trump amenaza a China con aranceles del 50% en medio de la creciente tensión global. Y como era de esperarse, la reacción de los Estados Unidos no se hizo esperar. El presidente Donald Trump lanzó una advertencia directa y contundente contra China luego de los reportes de inteligencia señalaran un posible suministro de armamento hacia Irán. Durante la entrevista televisiva, el mandatario fue claro. Si se confirma que China está proporcionando asistencia militar a Irán, su administración impondrá aranceles del 50% a las importaciones chinas. Pero esta no es una medida cualquiera. Estamos hablando de una decisión que podría sacudir la economía global, ya que China es uno de los principales socios comerciales de los Estados Unidos y un actor clave en las cadenas de suministro a nivel mundial. Un aumento de aranceles de este nivel impactaría directamente el precio de productos, el comercio internacional y podría incluso desatar una nueva guerra comercial entre ambas partes. Trump aseguró que mantiene una buena relación con el presidente chino Xi Jinping, pero dejó claro que esta relación no está por encima de la seguridad nacional. Incluso dejó entrever que China sería consistente en las consecuencias, lo que según él podría enfrentar este tipo de acciones, aunque no descartó que esto ocurriera. Pero mientras se lanzan advertencias en el plano económico, en el terreno militar ya se están tomando acciones mucho más concretas. Estados Unidos impone bloqueo naval total a Irán y eleva el riesgo de conflicto internacional. El presidente Donald Trump aseguró oficialmente la implementación de un bloqueo naval total contra Irán, una de las decisiones más fuertes en materia militar en los últimos tiempos. Este bloqueo tiene como objetivo cortar el acceso de Irán a rutas marítimas estratégicas, especialmente en el estrecho de Hormuz, una vía clave por donde circula una gran parte del petróleo que abastece al mundo. Con esta medida, Estados Unidos busca ejercer presión económica y limitar la capacidad de Irán de generar ingresos a través del comercio marítimo. Pero lo que realmente ha encendido las alarmas en este tono del mensaje es que Trump advirtió que cualquier embarcación que intente cruzar el bloqueo será interceptada y, si es necesario, destruida, dejando claro que están dispuestos a usar la fuerza. Además, aseguró que la capacidad naval iraní ha sido seriamente debilitada, mencionando la destrucción de decenas de embarcaciones, lo que forma parte de una estrategia de dominio en la zona. Y en medio de este escenario de confrontación surge una voz que apuesta por la paz. El Papa León XVI responde a Trump: "No tengo miedo", y reafirma su mensaje de paz. El líder de la Iglesia Católica, el Papa León XVI, respondió de manera directa a las recientes críticas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante un encuentro con periodistas a bordo del avión papal en ruta hacia África. El pontífice fue claro, firme y sin titubeos. Abro comillas: "No tengo miedo". Con estas palabras dejó establecido que no se siente intimidado por las declaraciones del presidente Donald Trump, quien lo había calificado como débil en temas de política internacional. Pero más allá de la respuesta, el Papa fue más profundo y dejó un mensaje que marca una línea clara entre la política y la fe. Explicó que su rol no es actuar como un líder político, sino como un guía espiritual que promueve la paz, el diálogo y el entendimiento entre naciones. Incluso afirmó que el presidente estadounidense, abro comillas, no está entendiendo el mensaje del Evangelio, dejando en evidencia una diferencia directa en la forma de ver el mundo. El pontífice también reiteró su rechazo a la guerra, asegurando que continuará alzando la voz ante cualquier conflicto que genere sufrimiento humano. Además, defendió el multilateralismo como vía clave para resolver crisis internacionales, apostando al diálogo por encima de la confrontación. Y mientras algunos líderes insisten en el diálogo y la paz, en otros escenarios del mundo, la guerra apenas hace una pausa. Rusia y Ucrania acuerdan tregua temporal por Pascua Ortodoxa, paz o simplemente pausa. En medio del conflicto que ya se extiende por años, Rusia y Ucrania han acordado una tregua temporal de 32 horas con motivo de la Pascua Ortodoxa.
El acuerdo anunciado por el presidente ruso Vladimir Putin y aceptado por el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky busca dar un respiro simbólico en medio de una guerra que ha dejado miles de víctimas y una crisis humanitaria prolongada. Previo al inicio de la tregua, ambas naciones realizaron un intercambio de prisioneros, liberando 175 detenidos de cada lado, lo que representa uno de los pocos gestos concretos de cooperación en el medio del conflicto. Sin embargo, la desconfianza sigue marcando el panorama. No es la primera vez que se intenta un alto al fuego. En ocasiones anteriores, acuerdos similares han fracasado tras acusaciones mutuas de violaciones, lo que pone en duda la efectividad real de esta nueva pausa. De hecho, horas antes de que iniciara la tregua, se reportó un ataque con drones en la ciudad de Odessa que dejó al menos 2 civiles muertos, lo que evidencia que la tensión sigue latente. El presidente Zelensky ha sido claro: Ucrania respetará el alto el fuego, pero responderá de inmediato ante cualquier violación. En el terreno, la guerra ha entrado en una fase más lenta pero constante, donde los ataques con drones se han convertido en la principal estrategia, mientras las líneas de combate permanecen relativamente estancadas. Rusia ha logrado avances limitados en algunas zonas, mientras que Ucrania ha recuperado terreno en otras regiones del sureste. Además, factores tecnológicos como restricciones en sistemas de comunicación han complicado aún más las operaciones militares de ambos lados. Mientras tanto, las posiciones siguen firmes. Rusia insiste en el control total de regiones como Donetsk y Lugansk, mientras que Ucrania rechaza cualquier cesión territorial. Y cambiamos de enfoque porque ahora hay una crisis que impacta directamente a millones de personas. Estados Unidos se enfrenta a déficit de 10.000 millones de viviendas y Trump propone soluciones. En medio de tensiones globales, Estados Unidos enfrenta una polémica interna que se ha convertido en una de las principales preocupaciones para la clase media: el acceso a la vivienda. Un informe económico de la Casa Blanca reveló que el país tiene un déficit estimado de aproximadamente 10 millones de viviendas, una cifra alarmante que explica por qué cada vez es más fácil comprar una casa. El análisis también expone una realidad contundente. Desde el año 2000, los precios de las propiedades han aumentado en un 82%, mientras que los ingresos de los ciudadanos solo han sido un 12%. Esto ha provocado un desbalance que ha sacado a muchos estadounidenses del mercado inmobiliario, especialmente a jóvenes quienes ahora están comprando su vivienda cerca de los 40 años. Ante esta situación, el presidente Donald Trump ha planteado una serie de medidas enfocadas principalmente en reducir regulaciones dentro del sector de la construcción. Según el informe, lo que el gobierno denomina como una carga burocrática puede agregar más de $100.000 al costo final de la vivienda debido a permisos, normativas y requisitos técnicos. Y hablando de situaciones que impactan directamente la vida diaria, ahora pasamos a un fenómeno que muchos ya están sintiendo en carne propia. Calor inusual en Nueva York. Temperaturas podrían romper récords históricos. El área triestatal de Nueva York experimenta esta semana un aumento inusual de las temperaturas con niveles más propios del verano que la primavera. Desde inicios de semana, los termómetros han marcado cifras cercanas a los 80 grados Fahrenheit, es decir, unos 27 grados Celsius, lo que representa aproximadamente 20 grados por encima del promedio habitual para esta época del año. Pero esto apenas comienza. Los pronósticos indican que el calor continuará intensificándose en los próximos días. Para mediados de semana, las temperaturas podrían alcanzar entre los 85 y 90 grados Fahrenheit, niveles que no solo son inusuales para abril, sino que también podrían romper récords históricos establecidos hace más de 80 años. En lugares como Central Park, el récord para esta fecha es de 87 grados, registrado en 1941, una marca que ahora está en riesgo de ser superada. Además del calor, las condiciones climáticas vienen acompañadas de ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta 40 millas por hora, generando una sensación térmica aún más elevada. También existe la posibilidad de tormentas eléctricas aisladas, especialmente hacia finales del día, debido a la combinación de calor y humedad en el ambiente. De esta manera llegamos al cierre de este recorrido informativo, donde vimos cómo el mundo se mueve entre tensiones globales, decisiones políticas y situaciones que impactan directamente nuestra vida diaria. Yo soy Mateo Huertas y para mantenerte informado de esta y otras noticias, visita nuestra página web mundoaldia.net. Hasta la próxima.